Hola, soy Carlos Guarnizo. Sí, definitivamente la academia hace cosas muy importantes para el país. Sin embargo, a veces uno se pregunta si los proyectos de investigación de la academia se deberían hacer encerrados en universidades y centros de investigación, o si por el contrario estos proyectos deberían sacarse a las comunidades, interactuar con ellas, compartir ideas. ¿Será que los proyectos funcionan mejor así? Hoy, en la celebración del aniversario de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, tendremos a Adriana Chaparro, Iván Darío Vélez y Juan Camilo Cárdenas, quienes nos contarán la relación entre sus proyectos académicos y las comunidades, aquí en Ciencia Café, pa' su merced. Muchísimas gracias, Adriana, por participar en Ciencia Café pa' su merced. Tú trabajas con mercados agroecológicos, pero yo no tengo ni idea qué son mercados agroecológicos. ¿Nos puedes contar de qué se tratan? Hola Carlos, claro que sí. A raíz de unas investigaciones previas que desarrollé, me di cuenta que trabajar con mercados agroecológicos era fundamental para aportar a la sostenibilidad. La diferencia con mercados campesinos o con otro tipo de mercados que existen es que acá nos especializamos en promover la agroecología y el consumo sostenible. Entonces, no vinculamos a cualquier tipo de productor con cualquier producto, sino que nos especializamos en vincular a productores que hacen agroecología y a esos productos agroecológicos o en transición que ellos desarrollan. Entonces, agroecología específicamente, ¿qué se diferencia a los demás mercados? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Carlos. Normalmente la gente tiende a confundir la agroecología con la producción orgánica, pero en Colombia son diferentes. La producción orgánica, biológica y ecológica, que son los sinónimos que se utilizan en la norma nacional, se refieren a una producción que no utiliza químicos y que trata de promover la sostenibilidad. Pero lo que ha pasado alrededor del mundo en estas 5 o 7 décadas que lleva de existir la producción orgánica es que se ha desviado hacia una versión poco ética y en realidad poco sostenible. Entonces lo que tratamos de hacer con la agroecología es retomar ese cauce original para enfocarnos en realidad hacia la ética y hacia la sostenibilidad. Y una cosa muy novedosa en lo que hacemos desde los mercados agroecológicos y específicamente desde la producción agroecológica es que tratamos de que, digamos, los productores de pequeña escala, que usualmente han estado marginados de este tipo de producción, en realidad sean vinculados, porque la producción orgánica terminó volviéndose, sobre todo en Colombia, un proceso elitista. Usualmente, no siempre, pero en muchos casos, hay más vinculados empresarios que campesinos o agricultores familiares a este tipo de producción. Entonces, esos son como los 3 elementos que tratamos de superar con la agroecología. Es particular que en nuestro caso no trabajamos precisamente solo con comunidades campesinas. Acá es bienvenido el que quiera trabajar en agroecología. Entonces hay una diversidad muy bonita, Carlos. De hecho, trabajamos con comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, pero también, y precisamente con el ánimo de incluirlos, trabajamos con productores urbanos, con neocampesinos. Entonces trabajamos con cualquier persona que desee practicar la agroecología desde la producción o desde el consumo sostenible. Entonces, por eso esa idea de la inclusividad es tan importante hacia la sostenibilidad. En mercados agroecológicos nosotros trabajamos muy de la mano, tratando de ofrecer un puente solidario entre producción y consumo. Los mercados agroecológicos, a diferencia de lo que hacen los mercados de otro tipo, es precisamente, digamos, restarle un poquito del dominio de este proceso a los intermediarios o a los distribuidores. Y lo que hacemos es precisamente trabajar tanto con productores como con consumidores y también con intermediarios solidarios para crear un tipo de mercado diferente. Un mercado que en realidad sea solidario, un mercado que sea justo, un mercado que sean circuitos cortos de comercialización para que se ubiquen localmente y para que tengan intermediarios que en realidad agreguen valor y sobre todo para asegurar que las voces y las acciones tanto de los productores como de los consumidores estén presentes. Ese es el concepto de soberanía alimentaria que queremos defender acá. Mercados agroecológicos, mercados más solidarios. Échenle ojo a los mercados agroecológicos. Muchísimas gracias, Adriana, por participar. A ti, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván Darío, por participar. Bueno, entonces cuéntanos de qué se trata el PESET y cuál es su relación con las comunidades. Muchísimas gracias. Sí, el PESET es el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia y llevamos 34 años trabajando directamente con las comunidades indígenas, campesinas y también de ciudades en todo el país, desde la costa caribe hasta el Amazonas, todo el país. Hemos estado en los últimos años trabajando en el control biológico de dengue, zika y chikungunya en ciudades como Bello, Medellín,
Itagüí y ahora en Cali. Entonces es una experiencia muy bonita porque para controlar el dengue nosotros tenemos que soltar zancudos con una bacteria que se llama Wolbachia. Eso de que llegue a la universidad a soltar zancudos es algo que no lo va a aceptar las personas fácilmente. Claro. Tenemos que trabajar con la comunidad. Primero que todo, explicándole muy claramente qué se trata el proyecto. Esos zancudos tienen una bacteria que se llama Wolbachia y cuando los soltamos se van a aparear con los locales y las nuevas generaciones van a tener la bacteria Wolbachia, y el mosquito cuando tiene Wolbachia no puede transmitir ni dengue, ni zika, ni chikungunya. La gente entonces empieza a pensar, pero van a liberar una bacteria, será peligroso. Entonces les explicamos muy claramente que no tiene ningún peligro ni para la comunidad, ni para los otros animales, ni para las plantas. Es una bacteria exclusiva de insectos. Entonces empezamos a trabajar con la comunidad, con los escolares, con el jefe de núcleo, en otras es con toda la alcaldía, pero siempre con los líderes locales y con la comunidad, iglesias, todo el mundo, a explicarles muy bien y a pedirles que nos colaboren, y ellos participan albergando trampas de mosquitos y también en la liberación de mosquitos. Hay que cambiarles el miedo que tienen por el zancudo, por este nuevo zancudo que es el que nos va a proteger de las enfermedades. Eso es un trabajo de participación comunitaria, de comunicaciones muy intenso y que lo hemos hecho muy bien y hemos tenido 95% de aceptación en todas las ciudades donde lo hemos llevado a cabo. Fantástico. O sea, ¿tú crees que sin participación de la comunidad no sería exitoso el proyecto? Absolutamente. Necesitamos que la participación de la comunidad, pero también el conocimiento de las autoridades, todos los líderes, porque eso es fundamental para el éxito del proyecto. Bueno, excelente esta iniciativa del PCET y muchísimas gracias, Iván, por haber participado en Ciencia Café. Pase un buen día. Muchísimas gracias para ti. Quería que nos contaras de qué se trata ese proyecto con el que ganaste el premio a la Fundación Alejandro Ángel Escobar y cuál es la relación de este trabajo con las comunidades. Gracias, Carlos. Pues el trabajo precisamente se derivó de una inquietud que yo traía desde mi tesis doctoral, en el que yo venía escuchando sobre la economía experimental como una metodología en la que usted metía estudiantes universitarios dentro de un laboratorio de computadores, controlaba y creaba una situación absolutamente aséptica y los ponía a tomar decisiones económicas. Y yo quería estudiar los problemas ambientales y del manejo colectivo de los recursos naturales en comunidades rurales, pero me parecía absurdo que podía resolver esas preguntas mirando las decisiones de estudiantes universitarios que están acostumbrados a otro tipo de retos y otro tipo de problemas. Y en mi tesis doctoral, mi propuesta metodológica era: vamos a transportar y traducir esos experimentos de laboratorio al campo. Vámonos a campo, a donde hay comunidades y comunidades que en su vida cotidiana manejan esos recursos naturales, manglares, fuentes de agua, bosques, pesca y demás. Y vamos a hacer esos mismos experimentos con esas personas de esas comunidades. Y no solamente hacer esos experimentos y recoger los datos, sino usar los datos para crear un diálogo y una conversación con esas comunidades. Entonces, durante el trabajo de campo, me dediqué a ir a varios sitios en Colombia en donde había comunidades rurales que dependían de la pesca o de la leña o de la madera o del manglar o de fuentes de agua. Hacíamos los experimentos económicos en que ellos tenían que tomar decisiones incentivadas, recogíamos los datos y después establecíamos una conversación con ellos mismos sobre qué fue lo que pasó en este juego y qué podíamos aprender conjuntamente sobre ese juego y sobre los resultados de lo que pasó en las decisiones. Y de ahí se desarrolló toda una estrategia metodológica de traducir estos experimentos económicos controlados de laboratorio a llevar el laboratorio al campo. Y en el campo tratar de hacer esa conversación con los miembros de las comunidades, con los líderes de esas comunidades, con las ONGs que estaban trabajando en esas comunidades y entre todos construir una conversación sobre cuáles eran los retos de manejar colectivamente los recursos naturales. ¿Tú crees que esos proyectos donde se manejan recursos naturales puede funcionar en ese medio aséptico universitario con estudiantes exclusivamente o necesariamente toca incluir a las comunidades? Yo después hice un regreso al laboratorio en el sentido de que ya también el laboratorio más aséptico de universidad me permitía también pulir, sofisticar, calibrar algunas cosas y correr experimentos con mucha más rapidez.
y empezó una conversación entre el laboratorio en el campo y el laboratorio universitario, y después complementado con el otro, que es el otro laboratorio, digamos, de conversación mío, que es el aula de clase, en donde podía traer esas experiencias y esos experimentos a trabajar con mis estudiantes y poner a mis estudiantes también a participar en los juegos. Entonces se volvió un triángulo del laboratorio en campo, el laboratorio en la universidad y el aula de clase, y todos se volvieron espacios de diálogo y de aprendizaje mutuo de esas tres patas. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por haber participado en Ciencia que Pase Mate. Listo, Carlos, me alegra mucho. Excelente.